¿Cuál era el fusil que ya en ese momento? Hay varios. El Enfield P1853. Es el más avanzado del Sí, ese es el más avanzado para los En oficiales. esa época. Correcto. Sí. Y el Brown Bess, ¿verdad? Sí, aquel Enfield tiene como 3 años de haber salido o algo así. Correcto. No es cierto. Y esto a través de la historia va a suceder, pero hablándolo, digamos, Costa Rica conforma un ejército de ciudadanos preparados, ¿verdad? Sí, por alemanes, creo que fue, que vino un prusianos. alemán. Sí, no existía como la Alemania como Bueno, tal. sí, sí. Sí, prusianos y el polaco, von Salzlich. Ujú. Ajá. Entonces, bueno, los costarricenses se preparan. Sí, claro. Uno de los entrenamientos que más le gustaban a los costarricenses era el de la bayoneta, ¿verdad? Y como lo mencioné en el podcast pasado, los filibusteros decían que los costarricenses éramos unos salvajes, ¿verdad? Incluso hay un evento, ¿verdad? En el cual están curando a unos filibusteros en una iglesia Ujú. y los ticos entran a la iglesia, rompen todo y acribillan y matan a bayonetazos a esta gente que están atendiendo, ¿verdad? Sí, en eso sí hay que ser claro que el costarricense no tuvo como piedad. No así. Sí, tuvo no ninguna tuvo piedad. esa, ¿cómo se llama esto? De la guerra. Sí, como algún tratado ahí. No, o no tuvo piedad, algún respeto. sencillamente. Sí, porque también después Es que de hay algo Sí. que en una guerra es inviolable, que son los centros de salud. Ajá. Y en este toque y los ticos no se No, fueron por encima. supuesto, no respetamos. O sea, matamos a los que estaban curando y a los que los estaban Sí, curando. pero también todos los filibusteros, por ejemplo, que caen presos en la batalla de Santa Rosa, Los son fusilan. fusilados. son fusilados. Sí, claro. Y sí, bueno, Adiós. correcto. Sí, Y de hecho, me parece que un oficial interviene y quiere salvar a un filibustero que les había dado información y Juan Rafael Mora Porras le dice que el único castigo que debe tener el filibusterismo es la muerte. O sea, hay un Ujú. radicalismo total, ¿verdad? Claro, Sí. Bueno, y en esto, el tema de la campaña, tenemos que tener claro, ¿verdad? Que son 2 partes. Ujú. Usualmente en las escuelas tal vez nos hablan más de la primera campaña, donde tenemos la batalla de Santa Rosa, la batalla de Sardinal, que usualmente se deja por fuera, y la batalla de Rivas, que es una de las más grandes. Ujú. Hay como un poco yo noto un poco de diferencia en el ejército, sobre todo en el número de hombres. Ujú. Por ejemplo, cuando salen los costarricenses de San José en marzo, se dice que son 2.500, que es bastante gente. Claro, sí. A esta gente, Y más o menos, para que la gente se haga una idea, ahí teníamos como 100,000 Habitantes. habitantes sí, es en un ese momento. 2.5%, entonces es bastante gente. A esto se le suman que van muchas esposas de los soldados, los van acompañando. Ujú. Se les Y se va suman- uniendo gente. Sí, se va uniendo en el gente. camino. Se va uniendo gente que les va dando alimentos y se unen algunos Sí, hombres, sacerdotes, sí. capellanes, hasta indígenas. Entonces, básicamente es todo el pueblo de Costa Rica, ¿verdad? Yendo a la luchando. guerra. Sí, todo el pueblo de Costa Rica se va para allá. Y ese era el primer grupito, ¿verdad? Este es como el primer grupo en movilizarse. Ahí no va Juan Rafael Mora Porras. Juan Rafael Porras va en otro grupo, en otro Ujú. ejército. Ujú. Y eventualmente ya todos Ahí ya con José Joaquín. yo creo que sí, no estoy tan seguro, O pero... Máximo. No, Máximo todavía era como un oficial más Ajá. bajo en ese momento. Ya. Y entonces, ¿verdad? Estamos hablando que son grupos de miles. Sí, sí, sí. Después de la batalla de Rivas vamos a tener el cólera. Sí, Y se repliega el ejército. Sí, con eso hay una reducción muy grande muere mucha gente a causa del cólera. Dicen que más o menos fueron 10,000 personas las que murieron. O sea, Sí, el 10% de la sí. población. Entre, obviamente, efectivos del ejército y población en general, porque ellos trajeron el cólera aquí a Ujú. Costa Rica porque se devolvieron. Y ahí ya vemos como que hay o sea, va a operar un poco diferente en la segunda campaña. Ujú. Por ejemplo, cuando se envía a Máximo Blanco a tomar el río San Juan y los vapores, Ujú. se hablan Había el tránsito. de 200 hombres, ¿verdad? Entonces, 200, sí, eran estaba, menos. estaba
Y una reducción considerable, Claro. ya había menos hombres, menos recursos, por todo esto del cólera. Me imagino que del lado de ellos también no tenían tantos Es que, efectivos. ¿O cuánto está? Digamos, es que ese es el asunto que a mí me parece muy interesante. De que, vamos a decirlo así, The Walker prácticamente tenía un ejército infinito. Sí, O sea, se le morían un poco de viejos y traiga de Europa un poco Sí, más. o de Y Estados después Unidos, sí. y también los nicaragüenses Se unían. se unían a Walker, ¿verdad? De hecho, los nicaragüenses en aquella época habían dicho que los ticos no éramos tan valientes. Y entonces que Walker tenía que estar seguro de que esa guerra la iba a ganar con Costa Rica. Y hay una batalla en la cual, digamos, los costarricenses se enfrentan a los nicaragüenses de Walker y los ticos los derrotan. Ujú. Pero hay algo importante que mencionar, que esta batalla entre los costarricenses y digamos, esta fuerza, ¿verdad? De filibusteros, en su mayoría nicaragüenses, sí fue muy, muy cruenta. O sea, según he leído, fue bastante cruenta, ¿verdad? Pero, en fin, digamos, el ejército costarricense vence a los filibusteros, ¿verdad? Walker sale derrotado totalmente y, bueno, posteriormente, digamos, las memorias de la campaña nacional se borran. ¿Y por qué? Porque le dan un golpe de estado a Juan Rafael Ujú. Mora Porras. Entonces, aquí hay un antecedente de algo que hacemos actualmente. Borrar las cosas por política, ¿verdad? Y actualmente no recordamos el ejército por política. O sea, son cosas estúpidas, Sí, por sí. decirlo así. Pero, le dan el golpe de estado a Juan Rafael Mora Porras. Se borra por completo de la historia costarricense un poco lo de la campaña nacional, a pesar de que fue una victoria para nosotros. Se borra y se borra un poco el personaje de Mora, Mora. ¿verdad? Sí, Juanito Mora es un personaje politizado en ese momento. Politizado. Claro, Entonces, sí. ya te digo, se borra esa imagen, ¿verdad? Hasta la época de Tomás Guardia, Tomás. ¿verdad? Tomás Guardia vuelve realmente a decir, un momento, o sea, nosotros ganamos la guerra, debemos... Estuvo ahí. Ujú, él Él estuvo ahí, estuvo, sí. él es un veterano. Entonces, ya en la época de Tomás Guardia, ¿verdad? El ejército asciende exponencialmente y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué el ejército de Costa Rica de 1870 a 1882, que muere Guardia, por qué el ejército de Costa Rica, y hasta un poquito después, es tan enorme? O sea, porque ahorita lo estábamos hablando, ¿verdad? Mae, ¿cómo es posible que eran 35,000 hombres? Que ahí lo dice Mercedes Muñoz, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que eran tantos hombres? Y eso tenía una razón de ser. Resulta que Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador querían invadirnos, querían invadir a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, lo que se llamó la cuádruple alianza, Honduras, Nicaragua, El Salvador, estos países centroamericanos querían invadir Costa Rica para deponer a Tomás Guardia.